mayo de 1945. El aire en la base aérea de Porac, en la provincia filipina de Pampanga, es un caldo espeso de humedad, el zumbido de los insectos y el olor a combustible de aviación. Dentro de una tienda de lona que funge como sala de reuniones, el coronel Antonio Cárdenas Rodríguez, comandante de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, se encuentra de pie frente a un grupo de oficiales de la Quinta Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En su mano no sostiene un diagrama, sino el destino de sus hombres. Les está explicando por qué quiere autorizar una táctica de ataque que va en contra de todos los manuales de vuelo estadounidenses para el Republic Kill 47 Thunderbolt. Un coronel norteamericano, un hombre curtido por años de guerra en el Pacífico, con el rostro surcado por el sol y el escepticismo, mira el mapa de la jungla de Luzón y frunce el ceño. Permítame entender esto, coronel Cárdenas, dice con una voz grave, arrastrando las palabras. Me está diciendo que quiere que sus pilotos, con todo respeto, novatos en este teatro de operaciones, piquen en un avión que ya tiene serios problemas de peso a un ángulo casi vertical sobre nidos de ametralladora japoneses escondidos bajo ese dosel. Cárdenas asiente, su mirada firme como el acero. Sí, señor. Un ataque en picada casi vertical, una picada de la muerte. Es la única forma de asegurar la precisión que la infantería necesita. El coronel estadounidense suelta una risa corta y seca, desprovista de humor. Con el debido respeto, coronel, eso es lo más cercano al suicidio organizado que he escuchado en toda esta maldita campaña. Pero Cárdenas tenía razón. Y esa táctica suicida, nacida de la audacia mexicana, convertiría al Escuadrón 201, las Águilas Aztecas, en una leyenda viviente en los cielos de Filipinas y demostraría que el valor y la pericia pueden reescribir los manuales. Para comprender por qué la propuesta de Cárdenas era tan radical, primero hay que entender el formidable y problemático avión que sus hombres pilotaban, el P-47 Thunderbolt, al que cariñosamente apodaban el Jarro. El P-47 era un monstruo. No era una metáfora, era, literalmente, el caza monomotor más grande y pesado que Estados Unidos había producido jamás. Su estructura era un testamento a la fuerza bruta industrial americana. Vacío, pesaba más de 4.500 kilogramos. Completamente cargado con su dotación completa de combustible, sus 8 ametralladoras calibre .50 con munición y un par de bombas de 500 libras bajo las alas, superaba las 7,700 kilogramos. Para poner esto en perspectiva, el ágil Mitsubishi A6M Zero japonés, el terror de los primeros años de la guerra, pesaba apenas 2.400 kilogramos a plena carga. El Nakajima Ki-84 Ayate, uno de los cazas japoneses más avanzados, apenas rozaba los 3.900 kilogramos. El P-47 pesaba más del doble que un Zero. Era un ariete con alas. Los pilotos estadounidenses lo apodaban Jag, la abreviatura de Juggernaut. Los pilotos mexicanos adoptaron el apodo, traduciéndolo a El Jarro, un nombre que evocaba su forma robusta y panzona. Lo decían con orgullo, pero en la soledad de sus pensamientos, conocían sus terribles limitaciones. El problema era simple, el Jarro era lento para trepar. En el combate aéreo, la altitud es vida. El avión que está más alto tiene la ventaja. Puede elegir cuándo y cómo atacar. Puede lanzarse en picada sobre su enemigo con la gravedad como aliada. Pero para conseguir esa altitud, primero tienes que trepar. Y el P-47, con su enorme peso, subía como un camión de volteo cargado de ladrillos por una pendiente empinada. Un Ki-84 japonés podía trepar a 6.000 metros en poco más de 6 minutos. Al P-47 le tomaba casi 9. En una intercepción, esos 3 minutos de diferencia eran una eternidad, una sentencia de muerte. Sin embargo, en las misiones de apoyo aéreo cercano en Luzón, el problema no era tanto trepar, sino bajar. Había otro demonio que los pilotos descubrían en el momento más crítico, la compresibilidad. Cuando un P-47 se lanzaba en picada a alta velocidad, su inmensa masa lo aceleraba a un ritmo aterrador. El viento aullaba sobre la carlinga, el mundo se convertía en un borrón verde y marrón. Y entonces, algo extraño sucedía. Los controles, la palanca de mando que era la extensión de la voluntad del piloto,
se volvían pesados, casi inmóviles. El avión se negaba a responder. Algunos pilotos reportaron que era como si una mano invisible y gigantesca estuviera sujetando la palanca, empujando el avión hacia el suelo. Esto era la compresibilidad. A velocidades cercanas a la del sonido, el aire deja de comportarse como un fluido y comienza a comprimirse frente a las superficies del avión, creando ondas de choque que interrumpen el flujo de aire sobre las alas y las superficies de control. Los alerones, el timón y los elevadores perdían su efectividad. El Peak 47 original tenía una velocidad límite en picada de aproximadamente 680 km por hora. Más allá de eso, los pilotos entraban en una zona de peligro mortal. Varios habían muerto en Europa cuando sus aviones se volvieron incontrolables y se estrellaron contra el suelo antes de poder recuperarse. Esto creaba una paradoja táctica devastadora en la jungla de Filipinas. El Peak 47 era más pesado que cualquier caza japonés, lo que significaba que debería haber sido capaz de usar esa masa para alcanzar velocidades increíbles en picada, convirtiéndolo en la plataforma de bombardeo ideal. La física básica lo dictaba: más masa, más aceleración, más energía sobre el objetivo. Pero la compresibilidad limitaba esa ventaja inherente. El jarro no podía explotar su propio peso porque los controles fallaban mucho antes de que el avión alcanzara su potencial destructivo. Los manuales de la Fuerza Aérea estadounidense eran explícitos. Los ataques en picada debían realizarse en ángulos de no más de 60 grados para dar al piloto tiempo y altitud suficientes para recuperarse antes de que la compresibilidad se volviera crítica. Aquí es donde entra la audacia del coronel Cárdenas y sus águilas aztecas. Ellos no eran ingenieros aeronáuticos, eran pilotos de combate. Mientras los estrategas estadounidenses buscaban soluciones en manuales y estadísticas, los mexicanos buscaban la solución en el único lugar que importaba, dentro de la cabina. Durante su entrenamiento en bases de Texas y California, habían desarrollado una relación íntima y casi mística con el jarro. No lo veían como una máquina defectuosa, sino como una bestia poderosa que había que domar. Aprendieron a sentir sus vibraciones, a escuchar el lenguaje del viento en sus alas, a conocer el punto exacto en el que el avión comenzaba a resistirse. La solución de Cárdenas no era un nuevo diseño de hélice o una modificación en el fuselaje. Era una técnica, una filosofía de vuelo que desafiaba la prudencia. Era la picada vertical. Su propuesta era simple y aterradora: en lugar de un ángulo seguro de 60 grados, sus hombres picarían a 80 grados, o incluso más. Se lanzarían directamente sobre el objetivo, casi en caída libre, usando la gravedad para acelerar el avión y las bombas a una velocidad terminal. Esto reducía el tiempo de exposición al fuego antiaéreo enemigo y, teóricamente, aumentaba la precisión de forma exponencial. El problema, como señaló el coronel estadounidense, era cómo salir de esa picada. La recuperación tendría que hacerse a una altitud peligrosamente baja, en el corazón mismo del dominio de la compresibilidad. Cuando Cárdenas presentó su propuesta en la húmeda tienda de Porac, la reacción fue exactamente la que esperaba. Escepticismo total. Está proponiendo ignorar los márgenes de seguridad para lograr un poco más de precisión, dijo el coronel evaluador, sacudiendo la cabeza. Un piloto muerto no es preciso en absoluto, coronel. Mis hombres en tierra necesitan apoyo aéreo, no que les lluevan Peak 47 del cielo. Pero Cárdenas no se inmutó. Tenía una fe inquebrantable en la pericia de sus hombres, pilotos como el capitán Radamés Gaxiola, como Fernando Hernández Vega, como Miguel Moreno Arreola. Mis hombres conocen los límites del avión porque los han superado en entrenamiento, una y otra vez, respondió Cárdenas con una calma que desarmaba. Sabrán cuándo recuperar. Es una cuestión de instinto y fuerza, no de manuales. Lo que Cárdenas no sabía era que el general George Kenney, comandante de las fuerzas aéreas aliadas en el sudoeste del Pacífico, estaba desesperado. Las tropas del general Tomoyuki Yamashita, el tigre de Malasia, estaban atrincheradas en las montañas de Luzón, luchando con una ferocidad fanática. La infantería aliada pagaba con sangre por cada metro de jungla. Kenney necesitaba una solución, cualquier cosa que pudiera romper el estancamiento. 3 días después de la tensa reunión, Cárdenas recibió una comunicación cifrada. Su propuesta había sido aprobada.
no para una prueba en un campo aéreo seguro, sino para una misión de combate real. El 4 de junio de 1945, se asignó una misión crítica al Escuadrón 201. Un nido de morteros y ametralladoras japonesas, excavado en la ladera de una colina cerca del río Mariquina, tenía clavado a un batallón de infantería filipino-estadounidense. Los ataques de artillería habían sido inútiles, y los bombardeos convencionales en ángulo habían fallado, las bombas se perdían en la espesura de la jungla. La llamada llegó al Escuadrón 201. El capitán Radamés Gaxiola lideraría el ataque. La prueba comenzó a 10.000 pies de altitud. Abajo, la jungla era un mar verde ininterrumpido, salpicado por el humo gris que marcaba la posición enemiga. Gaxiola, dentro de su PET-47 bautizado El Vengador, respiró hondo. Por la radio, la voz del controlador aéreo en tierra sonaba tensa. Aztec 1, el objetivo está marcado. Buena suerte. Gaxiola respondió con calma, recibido. Aztec 1 iniciando ataque. Puso su jarro en un suave giro y luego empujó la palanca hacia adelante. El horizonte desapareció, reemplazado por la tierra que se precipitaba hacia él. El avión no picó, se desplomó. El ángulo era casi de 90 grados. Dentro de la cabina, el único sonido era el aullido creciente del viento y el rugido del motor Pratt & Whitney R2800. A 8.000 pies, el velocímetro marcaba 580 km por hora, normal. A 6.000 pies, superaba los 650. Aquí es donde los PET-47 estándar comenzaban a mostrar problemas de compresibilidad, donde la mano invisible comenzaba a tomar el control. Pero el PET-47 de Gaxiola seguía cayendo. La jungla ya no era un tapiz, era un monstruo verde que abría sus fauces para devorarlo. Gaxiola sintió que la palanca de mando se endurecía, la resistencia se volvía casi sólida, como si intentara mover una viga de acero. Sus músculos se tensaron, luchando contra las fuerzas que querían mantener el avión en su picada mortal. A 4.000 pies, el velocímetro llegó a 720 km por hora. El avión entero vibraba violentamente, un temblor que amenazaba con desintegrarlo. Gaxiola sintió el sudor frío recorrer su espalda, pero sus ojos estaban fijos en el punto de mira, en el destello del humo. A 3.000 pies, con los árboles a solo segundos de distancia, Gaxiola usó cada gramo de su fuerza. Tiró de la palanca con ambas manos, sus nudillos blancos. El avión gimió en protesta. En el mismo instante, apretó el botón de lanzamiento de bombas. Las dos moles de 500 libras se desprendieron, continuando su trayectoria vertical. Gaxiola recuperó de la picada. El avión se niveló con una fuerza G brutal que lo aplastó contra su asiento y le nubló la vista por un instante. Cuando recuperó el enfoque, estaba rozando las copas de los árboles, el estruendo de la explosión detrás de él sacudiendo su avión. Cuando aterrizó en Porac, Gaxiola estaba pálido, empapado en sudor, pero con una sonrisa de oreja a oreja. El avión quería seguir cayendo, reportó al coronel Cárdenas. Pero mis brazos fueron más tercos. Minutos después, el informe llegó desde el frente. El nido de resistencia japonés había sido completamente aniquilado. El avance de la infantería se había reanudado. 720 km por hora en una picada controlada para un ataque a tierra. Era algo que los manuales decían que era imposible. Pero la precisión no fue la única mejora. La audacia de la táctica tuvo un efecto psicológico devastador en el enemigo y un impacto moral inmenso en las tropas aliadas. El Escuadrón 201 se convirtió en la unidad de élite para las misiones de apoyo aéreo más peligrosas. Lo que Gaxiola había hecho no fue un acto aislado. Se convirtió en el procedimiento operativo estándar para las Águilas Aztecas. El impacto operacional fue inmediato. El 56º Grupo de Cazas estadounidense, que operaba en la misma área, notó la diferencia. Sus pilotos observaban con una mezcla de asombro y terror cómo los PET-47 con la insignia tricolor mexicana se lanzaban en picadas que ellos tenían prohibido siquiera intentar. La leyenda de los mexicanos locos comenzó a extenderse por todo el frente de Luzón. El general Kenny, al recibir los informes de misión, describió la diferencia de esta manera. Antes de que llegara el Escuadrón 201,
cuando la infantería pedía apoyo en un objetivo difícil, les deseábamos buena suerte. Después de que los mexicanos demostraron lo que podían hacer, simplemente les preguntábamos a qué hora querían que el objetivo desapareciera. Los datos de combate confirmaron esta transformación. En sus meses de operación, el Escuadrón 201 voló más de 96 misiones de combate. Lanzaron cientos de toneladas de bombas y dispararon más de 150.000 cartuchos de munición. Sus ataques fueron cruciales para romper las defensas japonesas en el Valle de Cagayán y en la batalla de Mariquina. Ayudaron a liberar Filipinas. Quizás la mejor validación vino de los propios japoneses. En julio de 1945, la inteligencia estadounidense interceptó las comunicaciones de un oficial japonés que describía los ataques aéreos que estaban sufriendo. El informe advertía sobre un nuevo tipo de piloto enemigo. Los cazas americanos tipo P-47 han sido tripulados por pilotos de una ferocidad suicida. Ya no podemos predecir sus ataques. Se lanzan desde el sol en ángulos imposibles, persiguiéndonos hasta el suelo del valle. No pilotan sus aviones, parece que nos los arrojan encima. Se requiere una reevaluación urgente de nuestras defensas antiaéreas. La investigación japonesa nunca identificó el cambio. Buscaron modificaciones en los motores, en las alas. Nunca se les ocurrió que la diferencia no era la máquina, sino el hombre. El coronel Antonio Cárdenas Rodríguez, el capitán Radamés Gaxiola y los demás pilotos de las Águilas Aztecas nunca se convirtieron en nombres mundialmente famosos como los ases europeos. No diseñaron un avión completo. No ganaron medallas del Congreso de los Estados Unidos. Eran simplemente pilotos de una nación que había entrado tardíamente en la guerra, decididos a demostrar su valía. Pero su táctica suicida de la picada vertical, nacida de la necesidad y perfeccionada por la habilidad, probablemente salvó cientos de vidas aliadas y acortó la brutal campaña de Luzón. A veces, las grandes victorias no vienen de genios que diseñan armas revolucionarias desde cero. Vienen de combatientes que, con un valor obstinado, se niegan a aceptar los límites que otros les imponen, que toman la herramienta que se les da y la llevan más allá de lo que su creador jamás imaginó. El coronel estadounidense que se había reído de la propuesta de Cárdenas en Porac nunca admitió públicamente su error. Pero después de la rendición de Japón, le hizo llegar a Cárdenas una nota personal de 2 líneas. Decía, tenía razón. Estaba equivocado. Gracias. El P-47 Thunderbolt, el Jarro, en manos de las Águilas Aztecas, terminó la guerra como un instrumento de liberación, temido por sus enemigos y venerado por sus aliados. Y todo ese rendimiento dependía, en parte, de una táctica que un comandante decidió aplicar cuando todos le dijeron que era una locura. El Escuadrón 201 regresó a México como héroes, la única unidad militar mexicana que ha combatido en el extranjero. Su legado no está escrito en manuales de ingeniería, sino en el cielo de Filipinas y en el corazón